Hola, soy Alba Mayo, desarrollador de videojuegos indie. Así que te has puesto a hacer un videojuego, pero a la hora de hacer los gráficos has descubierto que no eres un artista de lujo como Chardytronic, sino un pordiosero como Ginchu. Los gráficos son probablemente lo más importante a la hora de tener éxito con un videojuego, pero desgraciadamente no todos podemos permitirnos contratar un artista. Por suerte es posible hacer un trabajo decente e incluso bueno sin saber dibujar demasiado. Solo tienes que mirarme a mí. Yo nunca me he dedicado al dibujo y sin embargo he hecho los gráficos de Mayotori, que pese a su simplicidad son bastante resultones y tienen un estilo llamativo, los de Purella, que son pixel art, nada del otro mundo, pero agradables a la vista, y los de Sheeped, que esos sí que quedaron bastante profesionales. Incluso en el campo del 3D, que también mencionaré de pasada y para el que se aplican muchos de los consejos que voy a dar, también he hecho los gráficos de Majorerato Museum y el escenario de El Juego de los Perros, todavía en desarrollo. El secreto para que unos gráficos sean buenos y agradables a la vista no está en que sean realistas, complicados de hacer o incluso que estén bien dibujados, sino en que tengan un buen estilo. Un estilo puede ser complicadísimo y súper detallado y que sin embargo el resultado quede bastante peor que un estilo muy sencillo y fácil de hacer. Normalmente el problema de los juegos que están hechos sin un artista no es que el desarrollador no sepa dibujar, sino que el juego no tiene estilo. Lo importante de un estilo es que parezca que está hecho a posta porque es el estilo que querías, no porque no puedes aspirar a nada mejor. Si los personajes son cabezones, que sea porque tú has elegido que sean cabezones porque queda mejor, no que te han salido cabezones porque no sabes dibujar bien las proporciones. De hecho, dibujar mal puede ser un estilo. Si lo haces a posta y con cierto sentido estético, puedes hacer dibujos que parezcan que están imitando a cómo dibuja un niño pequeño en vez de parecer que eres un niño pequeño que no sabe dibujar. Por ejemplo, tenemos el juego Baba Is You, un juego que parece que está hecho con el Paint por alguien que no sabe dibujar, pero se nota que está hecho a posta y con gusto. El resultado es agradable, queda bien y le da un aspecto único. El Juego de los Perros también tiene un estilo parecido, con líneas mal trazadas como si lo hubiese dibujado un niño pequeño, pero no es que haya intentado hacer líneas rectas y me hayan salido mal, sino que quería que no fuesen del todo rectas y he elegido cómo de defectuosas tienen que ser y en qué puntos para que el resultado sea bonito. Un ejemplo en 3D podría ser Minecraft, donde todo está hecho con cubos y las texturas tienen una resolución bajísima. El resultado no es que sea precioso, pero sí que es suficientemente bueno y le da un estilo único que te permite diferenciarlo al instante de cualquier otro juego. Cuidado porque no vale dibujar mal y decir que lo has hecho a posta y ya está. Esto es algo que me pasó con las cinemáticas de Purella, que como no sabía dibujar suficientemente bien, lo dibujé todo un poco peor para intentar que pareciese que era más o menos el estilo que buscaba, pero la realidad es que no lo hacía mejor porque no me salía, y el resultado quedó cutroso, así que tendré que repetirlo. Lo que define un estilo es la coherencia que se consigue con ciertas reglas estéticas que hacen que todos los elementos queden visualmente armoniosos en vez de ser un pastiche de cosas que no encajan. Todo debería tener una calidad de dibujo similar, una cantidad de detalles similar, unas proporciones similares y estar dibujado con la misma técnica. Pero lo importante es que la base sea buena, porque si tú eliges un estilo feucho, aunque tenga coherencia y todo el juego sea igual de feucho, pues sigue siendo feo. Al final este es el problema de los juegos sin artista o con un artista novato, que o directamente no tienen estilo o el estilo escogido es malillo y se nota que es muy amateur. Y eso a menudo ocurre porque no se dan cuenta, tienen poco criterio y a ellos les parece que está bastante bien, pero en realidad no lo está. En ese caso realmente tampoco puedes hacer mucho porque el criterio se consigue con la experiencia. Lo más que puedes hacer es intentar no autoconvencerte a ti mismo de que el estilo es mejor de lo que es. Pero a menudo el problema no es solo la falta de criterio, sino el intentar perseguir un estilo que está fuera de tus posibilidades, y eso sí que es algo que puedes arreglar. Al final la cuestión es elegir un buen estilo de base. Si no se te da bien dibujar personas, a lo mejor deberías hacer un juego sin personas o estilizar la forma en la que las dibujas de algún modo que quede bonito. Es por eso que si no sabes dibujar bien deberías empezar por elegir un estilo simple, porque cuanto más simple sea, más fácil será dibujarlo. Sobre todo, aléjate de estilos realistas porque así sí que vas a hacer una chapuza. La clave de un estilo simple está en evitar todos los detalles innecesarios. Si quieres dibujar un árbol, a lo mejor en vez de hacer las hojitas y las raíces, te basta con un par de círculos y un palo y el resultado queda mejor. Esto es lo que hice yo con Mayotori. Yo no sé dibujar demasiado y además tenía que dibujar cientos de ilustraciones, así que tenía que ser capaz de hacer cada una en 5 minutos en vez de 2 horas porque si no, no habría acabado el juego nunca. Todos los dibujos de Mayotori están hechos con líneas rectas, por un lado porque eso le da un estilo característico y por otro porque es muchísimo más fácil de dibujar. El brazo de un personaje, en vez de ser una serie de curvas bien puestas y proporcionadas, son 4 líneas que no necesitan demasiada precisión para quedar bien.
Además, en la mayoría de escenas los cuerpos de los personajes no tienen ningún tipo de detalle, son solo un bloque sin brazos ni piernas porque no los necesitan. En las escenas en las que sí los necesitan sí que se los dibujé, pero también de una forma muy simple para mantener la coherencia. En realidad, el mayor mérito de los gráficos de Mayotori es que las proporciones y la perspectiva están suficientemente bien hechas, y eso es algo que los separa de un fanart hecho sin mucha idea. Si tienes que elegir practicar algo de dibujo, que sean las proporciones de un cuerpo humano. Es de largo lo que más diferencia a un dibujo que está hecho así a posta de uno que está intentando ser mejor de lo que es. Ni siquiera necesitas practicar muchas horas para tener una idea suficientemente cercana de cómo funcionan las proporciones. Además, si puedes elegir, elige un estilo chibi o de dibujos animados. ¿Por qué? Primero, porque es mucho más fácil dibujar bien un personaje pequeño y compacto que uno alto porque necesitas menos detalle. Y segundo, porque es más fácil hacer que las proporciones irrealistas queden bien como parte del estilo. Un personaje pequeño y cabezón queda bastante mejor que uno alto y cabezón. Otro punto importante y que delata a los novatos son los colores, porque al igual que dibujar es un arte, colorear también es otro arte. En general, huye de los degradados o de los difuminados porque el resultado va a ser horrible. Limítate a colores planos o texturas muy simples. Esto es algo que suelen hacer los novatos para intentar darle más detalle o realismo a un dibujo. Le ponen un degradado en el pelo y en la ropa, intentan meterle arruguitas y sombras difuminadas y el resultado es una cutrada. Si en vez de eso se hubiesen limitado a usar colores planos, no solo les habría llevado mucho menos trabajo, sino que el resultado sería mucho más bonito. Esto no se limita a los personajes, sino también al escenario. Hacer que la hierba sea de color verde plano, tal vez con algún detalle simple, es más fácil y queda mejor que intentar hacer una textura de hierba realista que luego además encajará peor con las texturas del resto de superficies porque estás haciendo las cosas sin saber. Pasa lo mismo con el pixel art. Si quieres hacer una caja de madera usando colores planos y tal vez algún detalle sólido, va a quedar mucho mejor que intentando hacer una textura realista de madera que al final queda cutre y sucia. Otra cosa que puedes hacer para conseguir un estilo característico es limitar la paleta de colores a unos pocos, como hacen juegos como Downwell, Superhot o incluso hacerlo en blanco y negro como Gato Roboto. Hablemos ahora de técnicas de dibujo. Las que más te convienen van a ser pixel art o vectores. El pixel art consiste en dibujar con píxeles que son básicamente cuadraditos. Este es un estilo muy utilizado por los desarrolladores indie porque no hace falta tener un buen trazo y al tener una resolución muy baja es más fácil dibujar cualquier cosa. Este es el estilo que uso yo en Purella porque necesito dibujar un montón de cosas que no sé dibujar bien si lo hago con trazos normales, pero dibujándolo a base de cuadraditos es mucho más fácil y queda mejor. Puedes hacer pixel art con prácticamente cualquier programa de dibujo, pero también hay varias opciones, algunas gratuitas y otras de pago, específicas para dibujar pixel art. Sprite es uno de los más populares y cuesta solo $15. Por otro lado tenemos el dibujo vectorial, que es más parecido al dibujo normal, solo que en vez de trazar las líneas a pulso, las haces con vectores. La gran ventaja de dibujar así es que los vectores los puedes modificar en cualquier momento, así que en vez de tener que hacer buenos trazos, puedes ir arreglando cada línea hasta que quede bien y luego lo exportas como un dibujo normal. Así es como hice yo los personajes de Shipped. Si me das un papel y un lápiz y me pides que te dibuje uno, el resultado dará pena, pero si puedo modificar cada línea hasta que quede bien, puedo conseguir algo bastante profesional. Otro truco que usé para dibujar bien las proporciones de los personajes es hacer una plantilla con un personaje hecho a trozos y usarlo como base para hacer las poses como si fuese un muñeco. Luego dibujaba los brazos y piernas completos por encima y añadía el pelo y la ropa. Así es muchísimo más fácil y todos los personajes tenían exactamente las mismas proporciones. Básicamente solo tuve que dibujar bien un personaje y todos los demás los pude hacer fácilmente a partir de ese. Para hacer dibujo vectorial uso Inkscape, que es un programa gratuito. Por último, en el campo del 3D tenemos también varias técnicas. Una de ellas es el Low Poly, que consiste en hacer modelos con muy pocos polígonos y normalmente texturas planas o simples, algo que es infinitamente más fácil y rápido que hacer un modelo detallado y profesional. Otra técnica es ahorrarte directamente el modelado y usar elementos 2D en entornos 3D, como estamos haciendo con el juego de los perros, donde no hay ningún modelado propiamente dicho y todos son dibujos planos colocados en 3D. Pero también puedes combinar ambos y tener personajes 2D en un escenario 3D. Por último está la opción de usar voxeles o voxels, que son como píxeles pero en 3D, y del mismo modo vas construyendo los objetos a base de cubitos de colores. Yo todavía no los he usado nunca, pero HeyNow sí que está haciendo su juego Project Slide con voxeles, así que si vais a su canal podréis verlo en más detalle y a lo mejor algún día sube algún vídeo explicando cómo lo hace, guiño guiño. Para hacer modelos con voxeles podéis usar el programa gratuito Magica Voxel. En resumen, no intentes hacer gráficos realistas, busca un estilo simple que quede bonito y que seas capaz de hacer y usa colores planos. Ante la duda, aquí va un último truco que te puede salvar en cualquier situación. 2 puntos negros y una curva en medio. Ya está, ponle eso a todo y ya tienes un estilo que le gustará a todo el mundo. Y si quieres tener todavía más estilo, suscríbete al canal y nos vemos la semana que viene.
Y ya para tener el mejor estilo de todo YouTube, congela el último frame y alarga el vídeo 20 segundos más para llegar a los 10 minutos para máxima monetización. Que va, no llego ni de coña. Espera, vamos a hacer otra cosa. Connie, me faltan 10 segundos para llegar a los 10 minutos. ¿Puedes enseñarnos algo en exclusiva del juego de los perros? No. Porfa.